particular en Alemania, en el sector manufacturero. Vamos a mirar el análisis. Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Decía yo, se van intentando recuperar de a poquito. Dato curioso el del día de hoy, que es que el sector manufacturero en China ha entrado en contracción. Dicen que es porque se repercute, empieza a verse impactado esto por la demanda, lo cual no deja de ser llamativo. Y yo no sé si dentro de esa política de bloques que se ha generado tras la guerra de Ucrania está llevando a esa suerte de caída en el sector manufacturero en China, pero a su vez también repercute en que en Alemania ya hemos visto un índice que sigue en mínimo, sigue congelado, por debajo incluso de los 40 puntos, no ya en contracción, sino bastante abajo, en casi mínimos históricos ese índice. Es decir, que ni el empleo, que parece muy ligado al servicio, al sector servicios, y bueno, se mantiene y está en mínimos históricos en Europa, ni el empleo consuela hoy al mercado, a pesar de que intentan recuperarse. Bueno, obviamente la guerra ha tenido que tener algún tipo de efecto. En el caso alemán es paradigmático y desde luego la situación de una economía como la alemana, que prácticamente sobrevive gracias a la energía barata de Rusia, y ahora no disponemos de esa energía barata, ni en tiempo, modo, lugar y a precios razonables. Ahora los tenemos prácticamente que crear otra logística y además adicionalmente muchísimo más cara. Pues obviamente el sector manufacturero alemán debe estar sufriendo y los niveles que estamos alcanzando ahora prácticamente nos retrotraen hasta el año 2008, puesto que solamente lo hemos tenido más bajo con el tema del COVID. Por lo tanto, digamos que la guerra obviamente tiene algún tipo de efecto y es lógico en Alemania, y es donde yo creo que realmente está el gran problema. La ventaja ha sido que Italia ha subido algo, España ha caído, pero bueno, en general, si lo vemos a nivel europeo, prácticamente los datos estimativos del mes de julio se han confirmado. El caso chino, quizás a lo mejor algo tenga que ver la guerra, pero desde luego lo que sí que está teniendo, lo que estamos viendo es que esa esperanza de que la salida del COVID o de la política de COVID-0 iba a ser un gran revulsivo a nivel internacional, y la verdad es que por lo menos en el caso chino no lo está haciendo, y el sector manufacturero es un sector que en estos momentos está en una situación bastante complicada a nivel global. Ya veremos qué pasa con el dato americano, aunque realmente el PMI no es el dato que realmente todo el mundo mira, sino el ISM, y hay que tener en cuenta que los datos son los datos y los índices son los índices, y de alguna manera pues pueden no darnos exactamente la misma situación. Pero en general, dada la situación que tenemos en Alemania, yo creo que el gran problema ahora es la guerra ha destrozado a Europa y ha destrozado a Alemania en concreto. Bueno, es que Alemania tiene ese 38,8, creo que es el dato de PMI, sí, más allá de que miremos luego el ISM, que además solemos tener aquí a su presidente para analizar esos datos, pero datos negativos, datos muy negativos también los del sector industrial, que no han salido hoy, pero que van encadenando trimestres en negativo y que parece que van a seguir en contracción todo el año. Alemania preocupa, el Banco Central Europeo, sin embargo, sigue subiendo los tipos de interés, y decía yo, ha habido un dato curioso esta mañana en Australia, publicando el dato de precios de materias primas, que ha caído un 23,5%, que es una caída bastante fuerte en el último año. ¿Esto es lo que está afectando a la inflación y no tanto los bancos centrales? Bueno, quiero decir, afectando a la inflación. ¿Qué es afectando a la inflación? ¿Que la tasa interanual haya caído? Alexis. Ya lo sé, pero me refiero al hecho de que yo insisto, el dato de la tasa interanual no es un dato que nos esté diciendo exactamente cuál es la evolución de los precios. La raíz del incremento de los precios, obviamente, son las políticas que se llevaron a cabo durante la pandemia. Y las políticas que se llevaron a cabo en la pandemia, entre otras, fue aumento del gasto público y aumento de la masa monetaria. Pero además, cuando digo aumento de la masa monetaria, si se ven los datos, son absolutamente escalofriantes. Ese es el origen realmente. Después de eso, lo que ha venido, obviamente, son precios de las materias primas por un problema de cadena de suministro, pero que ese problema ya se ha resuelto o se debería haber resuelto ya, y por lo tanto, de alguna manera, debería ya no contar. Pero contamos con el primer efecto, con lo cual yo en este momento lo que digo es la inflación en tasa interanual está descendiendo, pero eso no significa que los precios estén cayendo y volviendo a los niveles de partida, solo significa que están creciendo algo menos. El origen de la inflación desde el lado monetario, los bancos centrales están intentando resolverlo.
No lo han resuelto del todo, pero lo han intentado resolver después del error del año 2021, reduciendo la masa monetaria y aumentando, sobre todo, aumentando los tipos de interés, que es un efecto indirecto para reducir la masa monetaria. Desde el lado de los gobiernos no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, para mí ahora mismo es difícil dar por solucionado el problema mientras no encontremos a unos gobiernos que de alguna manera dejen de incentivar la inflación a través del gasto público. Y eso va a ser difícil puesto que en general la población le está pidiendo a los gobiernos que le resuelva el problema de la inflación aumentando el gasto. Con lo cual no sé exactamente si eso es una manera hábil de resolver un problema de un incendio echando más gasolina. Y por tanto, para mí estos son los elementos fundamentales. Luego, más tarde, si el precio de las materias primas suben o bajan, pues eso de alguna manera nos puede afectar. Pero yo creo que mientras no se resuelvan estos dos grandes problemas, el problema de la inflación no estará resuelto del todo. Y me sorprende que constantemente los bancos centrales, que habitualmente solían ser bastante críticos con el gasto público, en estos momentos no estén haciendo nada por pedirle a los gobiernos que les ayuden en este proceso, puesto que al final... si los gobiernos no ayudan en este proceso, esta especie de entelequia absurda que se ha montado solo puede acabar en una recesión provocada porque los bancos centrales van a tener que subir más los tipos de interés, puesto que no cuentan con el apoyo de los gobiernos para llevar adelante este proceso de control de las fuentes de la inflación. Y yo creo que eso es lo que ahora mismo nos estamos encontrando. Temporalmente, como los gobiernos siguen gastando mucho, todo el mundo habla de la resiliencia de la economía, etcétera, ¿vale? Pero es que en algún momento ellos van a tener que gastar. En Europa ya nos están avisando, en Estados Unidos de momento no parece que lo estén haciendo, pero en cualquier caso, de alguna manera obligarán a los bancos centrales a seguir manteniendo estas políticas estrictas, aun cuando de alguna manera en algunos países, por algunas causas particulares, sí que tengan descenso de la actividad económica. Por lo tanto, yo creo que la falta de colaboración entre los dos agentes que han generado la inflación, yo creo que en algún momento nos van a llevar a una situación bastante complicada, aunque temporalmente ahora no parezca que sea esa la situación. Claro, ese es el punto. Temporalmente no lo parece. Venimos arrastrando una especie de mantra de que viene una recesión durante el último año y medio, prácticamente. Se esperaba para finales de 2022 y en estas estamos. Lo cierto es que no aparecen esos datos, al menos de una recesión grave. Quiero decir, es verdad que pareciera que en algún punto algún dato hay. Pero sobre todo lo que sí hay son grietas, pequeños datos, me decía... Claro. Usted mismo al principio, ojo porque los datos del sector manufacturero en Europa están a niveles de 2008. Claro, es que hay pequeñas grietas, de pronto saltan datos que nos retrotraen a momentos muy peligrosos. ¿No estamos en una recesión, Alexis, porque los gobiernos están inyectando sumas ingentes de dinero sustituyendo al Banco Central Europeo? ¿Eso es lo que está evitando una recesión? Eso es prácticamente lo que acabo de decir. Es decir, de alguna manera yo creo que la falta de colaboración en el control de la inflación por parte de los gobiernos lo que nos está dando es una cierta sensación de naturalidad cuando realmente, como usted muy bien califica, hay grietas muy, muy importantes, ¿me entiende? Y sobre todo que al final tenemos estas ideas absurdas y simplificadoras de que una recesión son 2 trimestres continuados y todas estas pamplinas, etc. El PIB no es la economía. La realidad económica es algo más que un dato, es un conjunto de datos y desde luego no estaremos bajo esos criterios absurdos para calificar recesión, pero estamos algo bastante parecido a recesión. Fíjese que aunque no tengamos esos 2 trimestres negativos, en algún momento los hemos tenido, pero luego al final hemos de alguna manera soslayado esa situación, en el PIB alemán prácticamente está estancado desde el COVID. Y si lo vemos también en el Reino Unido, que parece que no está exactamente casi en la misma situación. Y lo mismo podríamos casi hablar de casi todas las grandes economías europeas, que prácticamente crecimiento, realmente ha habido un crecimiento paupérrimo. Y si me apura, incluso hasta le puedo decir que el famoso dato de empleo americano es un absurdo. En estos momentos prácticamente se han creado 2 millones de empleos desde la pandemia. Eso, para que tenga usted una idea, era lo que se creaba en un año de empleo en Estados Unidos. Por lo tanto, prácticamente desde la pandemia han pasado 3, con lo cual realmente llevamos un déficit de 2 años de empleo, que son nada más y nada menos que 4 millones de empleos. Luego, al final, como da la casualidad de la tasa de actividad ha caído y se ha desplomado de una manera espectacular, nos sale una tasa de paro del 3,5, y entonces decimos, pleno empleo. No sé, el mercado laboral no es la tasa de paro, es también el número de personas trabajando.
y el número de personas trabajando en Estados Unidos prácticamente se ha estancado desde la pandemia, con lo cual, de alguna manera, nos fiamos demasiado de algunos datos que nos dan unas ciertas señales y nos situamos en una situación relativamente cómoda, pero realmente nos están diciendo desde hace mucho tiempo, cuidado, aquí hay problemas. Solo hace falta que ahora mismo los gobiernos empiecen a reducir el gasto para contribuir al control de la inflación y sobre todo para evitar esa explosión del endeudamiento que hay a nivel general, para que de alguna manera de todas esas grietas se conviertan en inmensos agujeros y por lo tanto tengamos lo que realmente ya tenemos de hace tiempo y los datos nos están ocultando. Y claro, eso está ocurriendo, efectivamente. Y bueno, no sé si los datos nos lo están ocultando, porque algunos datos sí, si mira el empleo, otros no, ¿no? Como comentábamos, esas grietas. Pero hoy los mercados reaccionan a la baja. Le pregunto por el comportamiento del mercado. Yo sé que a veces esto es raro, pero como usted lo vigila siempre de cerca, reaccionan a la baja al Caixin, reaccionan a la baja a los PMIs. Es decir, cuando ven una grieta, reaccionan rápido a la baja. Yo no sé si estos son salidas algorítmicas, porque fíjese que poco tardan, ha llegado a caer el DAX Etra en torno al 1,2. Ya está cayendo un 0,7 prácticamente. De repente se van recuperando. ¿A tenor de qué? Porque no sabemos muy bien a qué se agarran. De repente vuelve a entrar dinero y ya está. Yo creo que existe un poco la regla mnemotécnica de que obviamente todos estos datos van a significar que el inmenso proceso de subida de tipo de interés por parte de los bancos centrales definitivamente ha llegado al final. Sí, llevamos con este juego de hasta dónde van a llegar los tipos de interés prácticamente un año, con unos mercados diciendo que el final está muy cerca, con unos banqueros centrales que sin embargo dicen que no, que el final está muy lejos, y desde luego estos datos lo que de alguna manera hacen llevar al mercado el gato al agua en el tema de quizás estemos ya casi al final. Yo creo que en cierto modo estamos bastante al final del proceso de subida de tipo de interés. El tema ahora se trasladará a cuánto tiempo estarán en estos niveles y cuándo empezarán a bajar. Obviamente datos que de alguna manera identifiquen una cierta desaceleración económica van a llevar al mercado a pensar no solo que ya hemos llegado al final, sino que prácticamente dentro de 6 meses empezarán a bajar los tipos de interés. A medida que se confirma eso, pues los mercados de alguna manera lo toman de una manera relativamente positiva, puesto que, aunque obviamente una recesión no es buena para los beneficios de las empresas, desde luego sí que de alguna manera va a contribuir a controlar la inflación y a hacer más fácil que los bancos centrales se encuentren en ese entorno de bajada de tipo de interés. Yo creo que en este empeño del mercado y los bancos centrales en dónde vamos a llegar, cuándo empezaremos a bajar, el mercado en cierto modo se muestra alegre, puesto que de alguna manera todos estos datos confirman esa apuesta que está haciendo el mercado de que estamos al final y que incluso va a haber bajadas de tipo de interés muy agresivas a lo largo del 2024. Entonces, si las políticas fiscales están sustituyendo a los bancos centrales y cuando vengan mal, ¿volverán los bancos centrales? No sé, ¿cuándo caemos? Alexis. Pues no sé, yo creo que estamos en una situación de corto plazo en cuanto al tema de los tipos de interés y estamos un poco centrados en todo ese tipo de comportamiento. Pero la verdad es que es difícil de cuadrar, puesto que realmente, le digo, hay señales de todos los sentidos. La verdad es que si uno lo mira realmente, esto no se puede calificar ni de lejos un crecimiento sano ni robusto como para que estemos en unos niveles de los mercados tan eufóricos. Y por lo tanto, de alguna manera, vamos a tener que encontrarnos con la realidad. El mercado, a la larga, de alguna manera, va a tener que aceptar que toda esta mezcla entre política monetaria y política fiscal no es precisamente la más adecuada para resolver estos problemas, que no se puede uno estar endeudando constantemente para mantener ocultos determinados problemas y que cuando venga el momento de la realidad, pues vamos a tener que tener algún tipo de corrección. Y llevamos mucho tiempo posponiendo, como usted decía antes, que si la corrección, que si la recesión vendría a finales del 2022 y tal. Al final todo esto llega sin anunciar y de la manera más rápida y ahí tendremos entonces que enfrentarnos a la realidad. La guerra, quizás es el tema que ha estado un poco de fondo en todo lo que hemos estado hablando, de alguna manera ha puesto sobre la mesa un tema muy importante, que es que el sistema monetario global está en transformación y no vamos a tener el sistema monetario global que teníamos antes. Y tendremos que adaptarnos al nuevo. Ahí es donde yo creo que vendrá un poco el momento de la realidad. Aceptaremos, quizás posiblemente, que los datos no nos han estado dando la realidad económica tal cual se estaba produciendo y posteriormente veremos que nuestra capacidad para controlar este sistema es menor, puesto que habrá otros agentes en el mercado que serán los que de alguna manera empezarán a tomar más decisiones que nosotros.
Al tiempo, ¿qué ocurre con esto? ¿Quién lo vigila? Y no sé yo si es bueno o malo que en Europa nos coja con Lagarde al frente del Banco Central Europeo. No, Pero ya le digo que no, ya le digo que no. De todas maneras, en cualquier caso, Lagarde en estos momentos yo creo que sencillamente su trabajo consiste en sentarse delante de un teléfono esperando oír qué es lo que tiene que decir. No le veo muchas luces como para que ella tome iniciativas en las cosas. Alexis Ortega, socio director, bueno, director general técnico de Finagentes Gestión. Siempre es un gusto la claridad y sobre todo la honestidad, la franqueza con la que también nos lo expresa. Abrazo fuerte y buena tarde. Vale, igualmente, José. Hasta la próxima. Nos